una bomba para asesinar a ciudadanos españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes casi ya a todos. Yo una primera consideración, yo no tengo nada preparado, bien, tengo una pequeña intervención aquí puesta en una esquemita y voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero es hablar del periodismo haciendo, no sé si una pequeña, pero una autocrítica y un mensaje relativamente optimista. Hace 30 años, escuché ayer que en la primera rueda de prensa que convocó la VT se presentaron 2 periodistas. Han tardado 30 años y yo creo que hemos mejorado bastante. Es verdad que tenemos un débito muy importante hacia ustedes, como profesión y como colectivo. Es verdad que durante muchísimo tiempo, solamente hasta que empezaron, seamos sinceros, hasta que empezaron a matar políticos y hasta que empezaron a matar periodistas, no nos dimos cuenta de que estos hijos de perra iban contra cualquiera de nosotros. Y bueno, a partir de ahí la cosa cambió. Y la cosa empezó a cambiar en un momento determinado, sobre todo en la conciencia de muchos de nosotros, y hago otra vez autocrítica en primera persona del plural, a partir de que Mayor Oreja llegó al ministerio y a partir de que una persona que era Cayetano González empezó a reunirse con nosotros y empezamos a hablar. Luego al César lo que es del César, porque ahí empezó a cambiar mucho las cosas. Digo que en aquella primera rueda de prensa hubo 2 periodistas y hoy en este congreso, en esta mañana, 30 años después, no solo está Alfonso echando una mano y presentando esto, sino que está Ángeles, estoy yo, ha estado antes Santiago González y también son periodistas porque escriben, y como lo hacen, Rogelio Alonso, José María o Zarzalejos. Y subrayo el apellido Zarzalejos porque es un apellido mucho más grande que no solo el señor que está aquí, sino otra mucha gente que también se dedica a esto. Desde ese punto de vista yo creo que hemos cambiado a mejor. Y la prueba está en que de aquellos 2, pues hoy estamos aquí, esta mañana, un montón más. Por lo tanto, mensaje positivo, aún teniendo todavía seguramente muchísimo que deber. Yo no sé cómo se va a acabar esto, sinceramente. Yo sé que puede resultar noticioso que un tertuliano diga que no sabe algo, pero sinceramente lo digo con toda franqueza. Yo no sé cómo se va a acabar esto, pero no me gusta nada cómo se está acabando. Luego explicaré por qué. En el tema de Bildu / Sortu, porque Sortu va a acabar siendo legalizado y si no al tiempo, yo no sé si hay una negociación directa. Negociación directa, como entendemos, una negociación desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista mercantil. No lo sé. Si lo supiera, de verdad que lo hubiera publicado y lo hubiera contado como seguro que hubiera hecho Ángeles si hubiera tenido las pruebas, ¿no? Pero es verdad que todo esto es muy raro. Este país es muy raro en general, pero en este asunto en particular mucho más. Por ejemplo, no sé si hay negociación, pero lo que sí está claro es que hay una estrategia. Y la estrategia es una estrategia absolutamente política. No sé si la estrategia es la que dijo Mayor Oreja hace muchos meses, que le cayó la Mundial, y resulta que se está cumpliendo. Madre mía. Y todo el mundo decía, jo, ¿cómo se pasa? Ya está Mayor Oreja con sus locuras y con sus paranoias. Madre mía, pues menos mal. Si llega a sacar un calendario y un cronómetro, la iba clavando, ¿no? Yo no sé si eso es así, pero luego hay una estrategia política. Y seamos sinceros, la estrategia política es, antes de las elecciones de 2012, yo, presidente del Gobierno, vendo que he acabado con ETA. Y gracias a eso, a pesar de la crisis, a pesar del paro, a pesar de lo que sea, vuelvo a ganar las elecciones. Esa es la estrategia política. ¿Cuál es el problema? Que también en esto le ha salido mal la cosa. Y le ha salido mal la cosa en un sentido fundamental. Y es que esto ya no vende políticamente, porque están derrotados. Desde el punto de vista intelectual, por el conjunto de la sociedad española, están derrotados. Luego, el día que él o el candidato Rubalcaba salgan diciendo esto podemos decir que se ha acabado, va a dar igual. Va a dar igual desde el punto de vista electoral. Luego creo que esa estrategia le ha salido mal. A mí la primera persona que me dijo esto se arregla en el Constitucional fue hace muchos meses alguien del PNV. El PNV, al que se le puede criticar muchísimas cosas, hay una cosa en la que no se le puede criticar, que es en la falta de información. Están perfectamente informados de casi todo. Y cuando el PNV te dice, como me dijo a mí, esto se arregla, entre comillas lo de arreglar en sus términos, en el Constitucional, se cumplió. Y cuando el PNV sale diciendo que, cuidadito, que igual hay elecciones anticipadas, cuidadito, que igual hay elecciones anticipadas, aunque sean 3 meses de anticipo. Por lo tanto, fue el PNV el primero que lo dijo. Y ahí voy a hablar otra vez del candidato Rubalcaba. ¿Se acuerdan ustedes una rueda de prensa cuando el PNV
está en las puertas de la sentencia del Constitucional, se monta la parda y el PNV dice, esto no es lo pactado. ¿Cómo que no es lo pactado? ¿Qué fue lo pactado? ¿Se acuerdan ustedes de la negociación de los presupuestos generales del Estado de este año? Y cómo muchos decíamos, ¿pero de qué están hablando? Porque el propio Erkoreka, que hay que leerle entre líneas porque es un tipo muy inteligente, dijo, bueno, los acuerdos que hemos hecho van más allá que los propios presupuestos. Y el Gobierno decía que no, que solo eran los presupuestos. Pues una vez más, hay que quedarse con el bien informado. Y el bien informado es que había mucho más detrás. ¿Qué es lo que había detrás? Y me voy a otra segunda rueda de prensa. Cuando está en puertas del Tribunal Constitucional la sentencia, después de lo del Supremo, en esa semana clave, le preguntan a Rubalcaba en una rueda de prensa en Moncloa, oiga, el PNV ha dicho que igual no sigue apoyando los presupuestos para 2012, en lo que queda ese pacto hasta final de legislatura. Y Rubalcaba, en un gesto así, voy a decir displicente, un gesto casi de pitorreo, hace. ¿No se acuerdan? Hace. ¿Cómo que? ¿Qué sabías tú el lunes de lo que iba a pasar en la madrugada del jueves al viernes con el Tribunal Constitucional? ¿Por qué estaba tan tranquilo? Claro, es curioso, ¿no? Uno de los, ¿estaba tan tranquilo porque sabía lo que iba a decir el Constitucional? ¿O estaba tan tranquilo porque sabía que lo del PNV era mentira porque sabía el PNV lo que iba a decir lo del Constitucional, como dijo muchos meses antes alguien, ¿no? Por lo tanto, algo huele a podrido en Dinamarca, pero clarísimamente, ¿no? Y yo creo que eso ocurrió. El otro día, en el programa de televisión, un telespectador me mandó un mensaje, Conchita lo sabe, que estoy constantemente con el ordenador viendo los mensajes que llegan, y uno de ellos me decía, qué paradoja. Y la paradoja era la siguiente, yo no había reparado en ello, pero viendo antes la portada del Mundo con un artículo de Ángeles, lo he visto, ¿no? La sentencia en el Constitucional sale 6 contra 5. De los 6 que votan que sí, solo uno es juez. Este país es muy raro, ¿eh? O sea, el Constitucional decide una sentencia como esta, en teoría no, son magistrados, pero de los 6 magistrados que votan que sí, solo uno es juez. Pero es que de los 5 que votan que no, solo uno no es juez. Bueno, esto es surrealista, pero bueno, pero esto pasó aquí, ¿no? Y sin embargo, una semana antes, el Supremo vota que no y todos los del Supremo son jueces. Bueno, no sé si es paradójico o cómo calificarlo, o surrealista o vergonzoso, pero es lo que es. Es así, las matemáticas en este caso no fallan. Ayer dijo, creo que se llama Pastor, ¿no?, el portavoz del PSE en el País Vasco, dijo algo así como, claro, es que esta gente va a dejar este país, se refería al País Vasco, Euskadi, decía, este país lo van a dejar hecho unos zorros. Pues claro, ¿qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? ¿Que lo fueran a dejar como una patena estos tíos que no quieren el AVE, que no quieren...? Bueno, nadie sabe lo que quieren, la verdad, porque el programa electoral era espectacular, pero, sinceramente, ¿qué esperaban? Pero que no se llame a engaño, porque precisamente el PSE barra gran parte del PSOE, más que el PSOE, Ferraz, porque si preguntamos a Barredo o a Fernández Vara por lo de Bildu, unos cuantos votos les ha costado. Pero en gran parte el PSE y en gran parte Ferraz y Moncloa apoyaron eso. Luego apoyaron a sabiendas de que el país, su tierra, su País Vasco, iba a quedar hecho unos zorros. Pues claro, ¿dónde está la sorpresa? Yo alucino con determinadas posiciones tan llamativas, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa especialmente de todo este proceso, no solo el proceso en sí, cuando digo el proceso me refiero a lo de Bildu y toda esta entrada, y es la irreversibilidad de la cosa. Esto no tiene marcha atrás. Seamos sinceros, cuando el PP dice, cuando lleguemos sacaremos de las instituciones, no. Eso queda muy bien en un mitin, eso queda muy bien en un discurso político, pero eso en un país como España es muy difícil de hacer. Aquí no tenemos ni Tony Blair, ni somos ingleses, ni podemos quitar la autonomía al país de Gales, como hizo él cuando la cosa se desmandó. No, aquí no. Aquí no vamos a poder recuperar ni media competencia de la que le dio Felipe González o de la que le dio Aznar o de las que ha dado Zapatero, como para sacar a estos de los ayuntamientos correspondientes, hagan lo que hagan, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, como mensaje está muy bien, si hablamos con las tripas y hasta con el corazón, pero si somos prácticos y sinceros, esto es terriblemente irreversible. Por lo tanto, el panorama es complicado, por no decir muy pesimista. Si me permiten una penúltima cosa sobre las víctimas. Yo quiero hacer un reconocimiento muy personal. Yo he empezado a conocer víctimas y a tratar con ellas hace relativamente poco. Es verdad que en la época de Europa Press tenía compañeros que lo hacían, y muy bien. Y es verdad que luego en ABC
tenía compañeros que lo hacían seguramente mucho mejor. Y ha sido en este momento, en estos últimos años, cuando he empezado a relacionarme con ustedes, ¿no? Y voy a decir un par de cosas en absoluto como consejo, ¿eh? Por Dios, que nadie lo entienda así, porque no soy quien ni muchísimo menos, pero sí como observación de la cosa. Uno, ustedes están completamente por encima de los políticos y de los periodistas. Clave. Cuando ustedes van a un medio de comunicación, y yo tengo la suerte de contar con la amistad y con la presencia de muchos de ustedes en mis programas o en mis medios, no nos están haciendo un favor, ¿eh? No, al revés. Al revés. Por lo tanto, ni tienen que politizarse, ni tienen que mediatizarse en exceso. Y yo creo sinceramente que en un país como este, que estamos tan necesitados de sociedad civil con mayúsculas, es decir, de colectivos, de lobbies, de presionadores de verdad de la cosa, hay presionadores mucho más interesantes que los periodistas y que los políticos. Y ustedes, en esta pata clave de la sociedad española, me parece que lo deberían ser. Y por último ya, en cuanto al cómo acabará esto, que era la pregunta en cuestión, yo no lo sé, pero creo que no puede acabar como una estrategia política. Y creo que estamos en un proceso de estrategia política. Yo estoy de acuerdo con Ángeles en que, desde el punto de vista del pistolero, casi, que siempre algún pirao tiene que haber más que los demás piraos, casi está esto acabado, pero como una estrategia política no puede terminar, porque esto no son ni los presupuestos generales del Estado, ni una ley correspondiente, ni un decreto ley que negocias, chanchulleas, pagas, das más, das menos. No, esto es muchísimo más, esto es dignidad. Esto es dignidad. Por lo tanto, termino con una frase. Yo creo que recuerdo un relato de cómo un vecino contó cómo mataron a un concejal de UPN en Pamplona y cómo contó el vecino que este hombre por el espejo del coche vio cómo se acercaba el tío, ¿no? El que le iba a matar. Y no sé si le dijo al vecino o a alguien, apártate que vienen a por mí. Pumba. Y se lo cargaron en la rampa del garaje, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba el concejal aquel, seguro que alguno de ustedes sí. Bueno, ya lo siento, porque lo de no acordarme de un nombre que alguien ha matado así me parece vergonzoso, pero no me acuerdo. Por su desgracia fueron muchos. Y quiero decir que a esa gente sí que se le tuvo que poner la piel de gallina. O sea, hay dos momentos en los que se te tiene que poner la piel de gallina. Cuando ves que te van a matar y te matan. Y dos, cuando coges el teléfono y te han dicho que al tuyo lo han matado. Eso sí que tiene que ser poner la piel de gallina. Luego, que aparezca un juez, por muy presidente del Constitucional, y que diga que se le pone la piel de gallina porque le están criticando, me parece sencillamente incomparable. Y nada más. Muchas gracias.